Muy buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a mirar al filósofo Georg Friedrich Hegel. Georg Friedrich Hegel se dice que nace el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Alemania, y muere el 14 de noviembre de 1831 en Berlín, Alemania. Sus padres fueron Georg Lewin y María Magdalena Fromm. Hegel vive en una familia protestante luterana, porque siempre le colocó mucho énfasis en la religión que cada uno de los filósofos profesa, porque de una o de otra forma la religión siempre ayuda a mantener o a dirigir el pensamiento filosófico y sus ideas religiosas en cuanto a Dios. Por eso se dice que Hegel, siendo de una familia protestante, tenía unos planteamientos filosóficos, teológicos muy bien definidos. Recuerden que el protestantismo se divide en dos, que es el luteranismo y el calvinismo. El luteranismo nace a partir de Martín Lutero, el que hace la reforma a la Iglesia Católica, en donde él dice que se debe de retomar las escrituras como son y no la interpretación que le estaba dando en ese tiempo la religión católica. Y entonces tienden a ser todavía mucho más ortodoxos que la misma religión católica, y en donde hay ciertas ideas que nos diferencian a unos de los otros, entre las cuales tenemos que ellos no creen en la Virgen o no creen en la divinidad de la Virgen, sino más bien en una mujer que procreó a Dios y que Dios pues estuvo con ella y de ahí nació Jesús. También no creen en la santificación o en los santos, tampoco en las imágenes, y solamente van a creer en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman un solo ser. Otra cosa que los distingue es en que tratan o miran en que los sacerdotes o los pastores, como ellos los van a nombrar, podrían formar su iglesia, porque podrían formar, su hogar. Recuerden que al principio, cuando Jesús llega, cuando Jesús nace y empieza a formar su nueva iglesia, él toma a sus discípulos del pueblo y la gran mayoría de ellos estaban casados. Ejemplo, Pedro era pescador y estaba casado y tenía su familia. Y entonces dice que por qué si Jesús coge a Pedro como su discípulo y que éste se convierte después en el primer papa, en la primera piedra de su iglesia, si por qué él siendo casado después vamos a quitar esta forma de pensar y vamos a tratar de hacer sacerdotes o pastores célebres. Entonces ellos van en contra de esta forma de pensar y dicen que no, que el pastor puede tener su familia y que tener una familia no es en contra de Dios, sino más bien unir a Dios, porque ellos van a conocer la problemática de una familia y van a vivir en sociedad, y el núcleo de una sociedad es la familia. Se dice que es el último filósofo del modernismo, porque antes de Hegel estaría Kant y después de Hegel ya acabaría o empezaría ya la época contemporánea o la filosofía contemporánea, que diríamos que inicia por uno de sus grandes pensadores, que va a ser Carlos Marx y Federico Engels. ¿Estamos de acuerdo? Dice que va a hablar sobre el idealismo absoluto. Recuerden que el padre del idealismo es Platón, entonces Platón van a tomar desde Platón esta idea, pero lo va a tomar a base de Platón, pero teniendo en cuenta los principios de Descartes o cartesianos. También va a hablar sobre la dialéctica, que después la va a tomar el filósofo Carlos Marx en su filosofía capitalista, y en donde va a basar la dialéctica a partir del capitalismo puro en su libro que se llama El Capital. ¿Estamos de acuerdo? Dice que está influenciado por Kant, por Platón, Aristóteles y Descartes. Entre sus obras principales tenemos la fenomenología del espíritu, ¿no? Cuando hablamos de fenomenología, por lo general, cuando la gente habla o escucha la palabra fenómeno, siempre lo imagina o lo piensa que es algo feo o algo horrible o espeluznante o que está fuera de la realidad. No, fenómeno quiere decir todo aquello que de forma directa o indirecta transforma una sustancia. Ejemplo, el calor es un fenómeno. ¿Por qué? Porque es externo a esta sustancia.
¿no? Un ejemplo para que me comprendan mejor de esto, podríamos decir que si yo me meto a un sauna, pues el fenómeno sería el calor que se da en el cuarto, y el efecto que causaría en mí sería el sudor que hace mi cuerpo para mantener la temperatura del mismo. Entonces, eso es un fenómeno. O la gravedad. La gravedad es un fenómeno sobre todos los cuerpos en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Dice que también va a hablar sobre la Constitución alemana. La Constitución alemana, recuerden, que es una de las constituciones más antiguas de Europa, se dice que es de las mejor formadas, y que a base de esta Constitución alemana también están creadas o se hicieron las nuevas constituciones casi de todo el mundo, y la ciencia de la lógica. Como es un seguidor de Aristóteles, todos los procedimientos de él deben de ser lógicos. Se puede decir que Hegel fue un gran hombre revolucionario, le gustó mucho o estuvo muy cerca a la Revolución Francesa, pero que se empieza a separar o empieza a mirar un poco mal esta Revolución Francesa a partir de la degradación a la que había llegado. Ustedes dicen, ¿cómo así, Robert? Sí, dice que él cuando mira la Revolución Francesa en su inicio, dice que es maravillosa porque es en donde el pueblo o en donde la sociedad y las personas empiezan a asumir una forma de pensamiento individual y después un pensamiento universal en donde cada uno trata de apoyar y hacer una mejor forma de gobierno. Pero dice que todo esto lo rompen o alquilan este nuevo movimiento social cuando se llega a la perversión de la maldad. ¿Cuánto era la maldad? Cuando él dice que mira pues la gente decapitada o mira todos los horrores que habían hecho a partir de esta revolución, matar gente, masacrar pueblos o masacrar ciertos sectores de la sociedad, por lo cual él se aleja de ese pensamiento revolucionario o del pensamiento de la Revolución Francesa. Para entender un poco más de Hegel, vamos a mirar el siguiente video. Si te gusta el modo en que explico filosofía, puedes hacerte con la obra Filosofía para bípedos sin plumas, un repaso gamberro de Tales de Mileto a Hannah Arendt. Dejo el link en la descripción. Hola, bípedos sin plumas de mi ancha. Schopenhauer decía que Hegel es una colosal mistificación, es una pseudofilosofía que paraliza la mente y asfixia todo pensamiento real mediante el más inaceptable uso del lenguaje. Foucault, por su parte, decía que toda nuestra época lucha por desprenderse de Hegel. Merleau-Ponty decía que todas las grandes líneas filosóficas del siglo pasado, las de Marx, Nietzsche, la fenomenología, el existencialismo y el psicoanálisis, se iniciaron con Hegel. Nos guste o no, Hegel ha marcado un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En este vídeo vamos a tratar de resumir su pensamiento. Os advierto que por mucho que tratemos de simplificarlo, el pensamiento de Hegel entraña una gran dificultad. Hegel nace en el siglo XVIII en Alemania. Decían de él que quería absorber todo el conocimiento del mundo. Desde que era pequeño, escribía diarios en los que registraba todo aquello que aprendía. Por su forma de vestir lo apodaron el Viejo cuando estudiaba en Tubinga. Se hizo amigo del poeta Hölderlin. Ambos pensaron en crear una nueva religión popular. Podemos afirmar que Hegel se sentía atraído por el misticismo. Tratará de elaborar un sistema filosófico que permita abarcar con el pensamiento toda la realidad. En 1803 anunció que presentaría toda la filosofía como un sistema. El idealismo de Hegel trata de interpretar la totalidad de los hechos y de la historia identificando lo real con lo racional. Dirá que todo lo real es racional y todo lo racional es real. El idealismo de Hegel concibe la historia como el escenario donde la realidad, a la que denomina espíritu o mente, progresa superando contradicciones y se libera a medida que se conoce a sí misma. Lo sé, no has entendido nada. Ten un poco de paciencia, al final del vídeo haremos una comparación con la que entenderás perfectamente a qué nos estamos refiriendo. De momento quédate con que Hegel entiende la naturaleza humana desde un punto de vista histórico. Estarás de acuerdo en que tú eres un ser consciente, inscrito en un tiempo y sabes qué piensas. Pero además estás rodeado de otros seres conscientes que saben qué piensan. Entre los seres con autoconciencia
Se genera una batalla que Hegel representa con la analogía del amo y el esclavo. El esclavo que teme a la muerte se somete al amo, quien prefiere la libertad a la vida. Este principio de dominio ha sido la base de las relaciones de violencia entre los distintos estamentos jerárquicos. Paradójicamente, el esclavo se realiza y se fortalece con su trabajo, se educa e independiza, mientras que el amo queda confinado a la pasividad y se siente insatisfecho porque aquel que lo reconoce como amo es un ser de categoría inferior. ¿Dirías que cuando en la escuela te obligan a hacer algo que no quieres, participas de algún modo en la relación amo-esclavo? Para Hegel somos seres inscritos en la historia, y esta tiene una lógica interna llamada dialéctica en la que se distinguen tres momentos: la tesis o afirmación, la antítesis o negación y la síntesis, la negación de la negación o superación, que a su vez se convierte en una nueva tesis que será negada y así sucesivamente. La verdad no está de un lado o del otro. Hegel se sitúa en una especie de plano superior, observando todo lo que sucede. Cada etapa posterior de la dialéctica contiene todas las etapas anteriores. Es, por lo tanto, imposible alcanzar la verdad salvo recorriendo todos los pasos de la dialéctica. Cada acontecimiento particular es solo un momento que remite a la totalidad y solo puede entenderse en función de la totalidad de lo real. Tenemos que superar la distinción entre el sujeto y el objeto, pensar y ser, y concebirlos como una misma cosa. Es la realidad la que se conoce a sí misma, dirá Hegel, es decir, la sustancia deviene sujeto. El sujeto de este proceso dialéctico de la realidad de la historia es la mente o espíritu. Esta mente se sirve de los seres humanos para conocerse a sí mismo, siendo su objeto autoconocerse. Ahora viene la comparación que te prometimos al inicio del vídeo. Imagínate un ordenador construido de tal modo que el hardware, lo real, no se entienda sin el software, lo racional, ni el software se entienda sin el hardware. Todo lo real es racional, todo lo racional es real. Este ordenador es lo suficientemente complejo como para analizarse a sí mismo y para analizar las relaciones con otros ordenadores. Ahora imagínate un servidor al que están conectados todos los ordenadores del mundo. Este servidor se sirve de los ordenadores para analizarse y pensarse a sí mismo. Procesa toda la información y dado que tiene toda la información no puede pensar nada que no esté en sí mismo. Hegel distingue tres momentos en la última etapa de desarrollo dialéctico. El espíritu subjetivo, el espíritu que se expresa a través del individuo humano como libertad y pensamiento hasta alcanzar el nivel de la autoconciencia. El espíritu objetivo, que es la racionalidad plasmada en el derecho, las instituciones, la familia o el Estado. Y el espíritu absoluto, que es el momento de plenitud en la realización final del espíritu que se piensa a sí mismo, alcanzando la autoconciencia a partir del arte, que es su manifestación sensible, y finalmente la filosofía, momento de reconciliación definitiva y perfecta en la que el espíritu alcanza la autoconciencia. Esta idea es muy parecida a la del dios de Aristóteles que se piensa a sí mismo. Lo absoluto no puede pensar más que en sí mismo, pues no hay nada más. En palabras de Hegel, en tanto que pensamiento del mundo no aparece hasta el momento en el que la realidad ha elaborado su proceso de formación y se ha realizado. Lo que el concepto nos enseña, la historia lo muestra con la misma necesidad. Hay que esperar a que la realidad alcance su madurez para que el ideal aparezca frente a lo real. La lechuza de Minerva solo alza el vuelo al anochecer. Preguntas. ¿En qué consiste la relación amo-esclavo? ¿Cuáles son los pasos de la dialéctica? ¿Qué crees que intenta decir Hegel con la metáfora de la lechuza? Bueno, muchachos, para continuar vamos a mirar el pensamiento de Hegel. Hegel decía que el cambio de las cosas como negación, o sea, que todo va a cambiar y que un producto A después va a ser un producto B. ¿Qué significa? Que un objeto A cambia y se convierte en un objeto B. O sea, que las características de A no van a ser las mismas características de B, siendo A el que crea B. Eso no se va a dar. Ejemplo de esto diríamos que A es la semilla y B es el retoño. Entonces, A es el primer concepto y B sería el segundo concepto, pero las características de A no van a ser las mismas que las características de B, porque no podemos decir
que una semilla es igual a un retoño, ¿no? Si lo miramos en un dibujo, coloquemos aquí un dibujo, diríamos que esta es la semilla y que de aquí va a ser el retoño. Y entonces diríamos que este retoño pues no tiene ninguna igualdad con la semilla. Pero si vamos a decir después que A y B, porque son distintos, miren, son distintos, esta A con este B no son iguales, ¿no? Y dicen, pero las características del ser B provienen de A, o sea, las características de este retoño provienen de esta semilla. ¿Cómo así provienen? Explíquenme mejor, fácil, muchachos. Usted proviene de una semilla, que es quien, mamá y papá, uno coloca un espermatozoide y el otro coloca un óvulo. Y usted en este momento ni se parece a un espermatozoide ni se parece a un óvulo. Usted es una persona distinta. Esta, si colocaríamos esto igual, usted no es 100% igual a su papá ni 100% igual a su mamá, sino que tiene las características de cada uno de estos dos. Por ende, usted, que es el producto B, es muy distinto al producto A, que sería su mamá y su papá. ¿En qué? En muchas cosas, en la parte física, en la parte comportamental, en la parte actitudinal. Entonces, todo eso conlleva a que usted sea algo o alguien nuevo. Por ende, entonces dice que en esto siempre va a haber un A y siempre va a haber un B. Y aunque sean distintos, aunque haya una negación, siempre va a haber también una fusión en que se igualan o en que estén juntos o tengan ciertas similitudes. ¿Estamos de acuerdo? Después viene la realidad o la dialéctica. Primero diremos que es dialéctica. ¿No? Recuerden que el padre de la dialéctica es Platón y que dialéctica viene del griego, que es diálogos, o sea, dialogar, conversar, charlar, decir palabras o decir oraciones o frases unos y otros, y a partir de esto sacar nuevos conocimientos, ¿no? Y que esta dialéctica está constituida primero por un elemento con características determinadas. ¿Por qué? Porque cuando usted hace o empieza a dialogar o empieza a dar un conocimiento, ese conocimiento ya tiene unas características determinadas. Usted ya le ha dado un concepto, una forma, una expresión que tiene algo lógico y algo, entre comillas, real o aceptable. Después vendrá un segundo elemento, que será características diferentes a la primera. Y usted me diría, profe, pero ¿por qué es diferente? Y la respuesta es simple, porque si yo dijera, o si yo diría lo mismo que el primer elemento, o enunciaría lo mismo que el primer elemento, entonces no estaría haciendo un elemento segundo, sino que estaría afirmando lo que dice el primero, y por ende no podría haber un diálogo. Aquí ya la dialéctica acabaría y solamente tendríamos que decirles que ya encontramos una verdad absoluta donde no va a haber intercambio de ideas, sino la adquisición de la idea de algunos de los que están ahí presentes. Y que dice que como hay esa diferencia entre el primero y los segundos, tiene que haber algo que los una, algo que los mantenga juntos. Porque no puede ser que A sea 100% falso, ni que B sea 100% verdadero, o lo contrario, que A sea 100% verdadero y que B sea 100% falso. Tiene que cualquiera de los dos tener una gran aceptación entre el uno y el otro, y este conlleva a encontrar un nuevo conocimiento. Pero si el uno es falso, entonces ya no habría un proceso dialéctico, sino diríamos también que hay un proceso mayéutico, que es que hacerle notar a la otra persona o al otro elemento su ignorancia o su falta de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que cuando se da esta unión o cuando se da esta interpretación de los dos, se empieza a dar una síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis no es nada más ni nada menos que una relación, la relación que tienen estos dos nuevos conceptos, que es A y B, en donde A es distinto a B o B es distinto a A, sin ninguno alcanzar el 100% de la verdad. Y dice que esta relación va a ser positiva. ¿Por qué decimos que es positiva? Realmente se dice que es positiva porque de estas dos
nace esto, una nueva, que es que la síntesis, la interpretación de esta misma. Si fuera negativa, diríamos que no va a haber una síntesis, que no va a haber una interpretación y por ende no puede haber un nuevo conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso se dice que es una relación positiva entre dos elementos. Para sintetizar todo esto, para que lo comprendan mejor, entonces diríamos que este elemento primero va a ser la tesis, o sea, la primera argumentación, que este elemento segundo va a ser la antítesis, o sea, lo que decimos que es contrario o diferente a la primera, ¿no? Y por último tendríamos la síntesis, que es la relación positiva o la unión positiva entre el primero y el segundo para darnos un nuevo conocimiento. Y entonces, colocándolo en un ejemplo, con esta relación de cambio, de negación de A y B, diríamos que la tesis sería la semilla, la antítesis es el retoño. ¿Cómo así? Porque claro, si usted mira una semilla, es muy distinto un retoño. Cada uno son dos cosas muy distintas. Es como si usted mirara un árbol y después mirara un mueble. Profe, ¿el árbol y el mueble tienen semejantes, ciertas características iguales? Claro, porque los dos provienen del mismo objeto, o sea, del árbol. El escritorio o la mesa se hace del árbol, de la madera. Y entonces tienen algo igual, pero al mismo tiempo tienen grandes diferencias, porque una mesa no es igual a un árbol. Y por último tendrían esto que llamamos la síntesis, o sea, la relación en donde diríamos que la mesa proviene del árbol o fue creada a partir de ese árbol, igual que el retoño proviene de la semilla, diríamos que las características de este retoño están intrínsecas dentro de esta semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tengamos ciertas diferencias, también tenemos ciertas similitudes, y que esas similitudes son las que nos dan un grado de relación de A y B, sin que A y B sean lo mismo. Usted y su padre pues tienen ciertos rasgos que los identifican, pero al mismo tiempo tienen ciertos rasgos que los separan y que lo hacen ser a usted una persona y a su papá otro ser totalmente distinto a usted. Por eso usted no comparte ni todo lo que a él le gusta, ni todo lo que a él le disgusta. Tiene ciertos rasgos comparativos con ciertas igualdades, pero al mismo tiempo también tendrá ciertas diferencias. Y dicen que el pensamiento como conciencia de cambio. Dice que en la vida todo debe de cambiar. Nada puede quedarse estático. O sea, todo está cambiando, todo fluye, todo cambia, nada permanece estático. Dice que el pensamiento es lo único que nos da conciencia. ¿Cómo así? Usted, el pensar es realmente lo que usted hace, que su vida sea su propia vida y no la vida prestada de otro. Le empieza a dar conciencia, usted empieza a observar o a mantener un grado de su propia vida y hacer con ella lo que usted quiera, y empieza a interpretar si algo es bueno o es malo, si es verdadero o es falso, si le mienten o le dicen la verdad. Entonces se da a partir de eso. Este pensamiento le da conciencia y el conocimiento, y esta conciencia, este pensamiento lo lleva al conocimiento, y el conocimiento lo va a acercar ¿qué? A la verdad. El conocimiento lo va a acercar a la verdad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vivimos en mundos de ignorancia o en mundos de oscuridad. ¿Cuándo así? Cuando a uno le mentían, en vez cuando uno le decía, mamá, ¿cómo se hacen los niños o cómo nacen los niños? Y la mamá le decía, no, eso son realmente los niños. Oh, me lo trajo así, bueno. Entonces eso es una mentira, o sea, no le otorga el conocimiento porque primero la señora no trae hijos, y segundo, pues Dios no creo que ande haciendo hijos por todos lados. Y tercero, cuando usted no tiene conocimiento, entonces tampoco va a tener ¿qué? Verdad, porque la verdad se da o se basa a partir del conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay verdad. Y esto constituye la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad usted la puede entender a partir de ese conocimiento verdadero. ¿Cómo así? Claro, usted cuando antes los indígenas o nuestros primeros primitivos, ¿no? Ellos pensaban que todo se hacía por medio de la divinidad.
el día y la noche pensaban que se daba porque Dios escondía el sol o porque el diablo se robaba el sol. Y después con el tiempo, ya con el conocimiento, estudiando la naturaleza y mirando esa realidad, sabemos que eso se da es por la rotación de la Tierra. Entonces, a medida que va rotando la Tierra, un pedazo de la Tierra quedará con luz y el otro quedará en oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos el ser como pensamiento. Y dice que esto, en la realidad de la diferencia, ¿qué significa esto? No todos vamos a pensar lo mismo, ni todos vamos a creer lo mismo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es subjetivo y está dado o está ligado a partir de cada uno de nosotros. Y con esto empieza la negación, ¿no? La negación es lo primero que habíamos dicho acá, esta dialéctica, como cada uno de nosotros piensa o cree las cosas de distintas formas, empieza a tener una negación. Nadie va a creer al 100% lo que dice un primero y a veces ni siquiera lo que dice un segundo, sino que podemos unir esto y tener una síntesis, ¿no? Y esto no es decir, esta negación no nos quiere llevar a una negación total, ¿no? ¿Por qué? Porque si negáramos todo, dejaríamos de ser dialécticos y nos convertiríamos en escépticos, o sea, aquel que piensa o aquel que cree que la verdad no existe. Y eso para Hegel no se da. Dice que no se puede dar una negación total, sino que esta negación nos tiene que llevar a esta síntesis, que es la que nos empieza a llevar a esto que se llama el conocimiento, y que esta síntesis relativamente o realmente es la realidad que comienza en el ser con el pensamiento. O sea, cada vez que usted piensa o cada vez que usted hace un proceso dialéctico de intercambio de conceptos, siempre tiene que llegar a una síntesis, y con esta síntesis debe de llegar a una realidad, y con eso empieza ya su función del pensamiento. Y dice que todo esto nos va a llevar, nos conlleva a un espíritu absoluto. Quiera o no quiera, aquí Hegel empieza a hablar o empieza a acabar también con lo que habíamos dicho anteriormente, que él era protestante o luterano, o sea, que creía en Dios. Y aquí, de una forma indirecta, está hablando de ese Dios, porque Dios es un espíritu absoluto, es el conocedor de todo y el que lo abarca todo. Y dice que este pensamiento determina progresivamente una síntesis cada vez mayor, o sea que este espíritu absoluto es el que lo va a conocer todo, el que lo va a tener todo, y el cual no va a tener ninguna falsedad y va a ser la verdad absoluta, hasta llegar a esta síntesis absoluta que sería el conocimiento total, y con esto va a superar todo. ¿Qué va a superar? Va a superar estas negaciones. Ya nadie le podrá negar lo que él dice porque él es la verdad absoluta. Y con esto vamos a encontrar ese espíritu absoluto que está ligado al conocimiento absoluto y puro que es Dios. Entonces, para Hegel, al último, el único que tendría todo el conocimiento y aquel que abarcaría todo sería Dios. Espero, muchachos, que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias.